5 para dar el tiempo a la palabra. Gloria a Jesús. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Me postro ante ti, mi Dios. Dígaselo esta noche. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para oírte. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este lugar. Esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este lugar. Voy a dar una ofrenda de palmas a Dios. Esa es la gloria, esa es la honra, por los hijos de Dios. Bendito es el nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor por este enorme privilegio que nos concede de traer la palabra del Señor en esta preciosa noche. Bendito es el nombre de Jesucristo. Quiero pedirle que vaya conmigo ahí
al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, porque por ahí algunos ven primera, dicen. Pero es libro, ¿verdad? No es una carta. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar dando lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Cuando usted lo vaya encontrando en reverencia a la palabra, quiero pedirle que se ponga de pie. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. ¿Para qué? Para llorar. Las dos mujeres de David, Aminoam, israelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a tu pueblo, bendito Rey. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta maravillosa noche. Que así como hizo, Señor, ese rema en mi vida, que sea para el pueblo tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra, Señor, va a causar efecto por el cual, Señor, ha sido enviada. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, bendiciendo a los que están acá, Señor, en el templo, y a los hermanos que están, Señor, a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en acción de gracias. Amén. 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 Y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. La historia que acabamos de estar leyendo es una historia que muchos ya la conocemos, ¿verdad? Y hay algo que a mí me impacta mucho, que está en uno de los versículos que dice que cuando David llegó a la ciudad y vio que estaba vacía, solo que lloraron. Y lloraron mucho. Dice que alzaron la voz y lloraron mucho hasta que le faltó fuerza. La fuerza. ¿A cuántos de los que estamos acá nos ha pasado eso alguna vez? ¿Cuántas veces alguien que está acá ha llorado delante de la presencia de Dios, pero que ha llorado hasta que te han faltado las fuerzas para llorar? Amén. Amén. O sea que el momento, la circunstancia, la situación no es fácil la que está atravesando David. Pero en esta noche el Señor le trae este mensaje, el cual el tema es: Dios
Dios siempre te dará la victoria en medio de la prueba. ¿Cómo se llama el tema? En medio de la prueba. Dios siempre te dará la victoria en medio de la prueba. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor siempre tiene control de tu vida y de mi vida. Sí, Señor. ¿Se recuerda usted cómo fue este hombre David escogido por Dios? Y fue ungido de parte de Dios. Y usted y yo somos escogidos de parte de Dios. Amén. David fue ungido y apartado y separado para un ministerio especial. Amén. Pero hay algo típico en los ungidos del Señor. Es que siempre los ungidos del Señor siempre están en prueba. Diga conmigo, los ungidos o los escogidos de Dios siempre estamos en prueba. ¿Por qué cree usted que estamos en prueba? ¿Ah? ¿Cómo? Para fortalecer nuestra fe. Por eso nosotros siempre estamos en prueba. Hay una lucha constante. Amén. Siempre usted y yo vamos a estar en prueba, hermano. El pastor Alejandro, parece que fue el domingo que dijo que si no está sucediendo nada en tu vida, adverso en tu vida, hay que revisarlo, ¿verdad? Hay que revisar lo que está pasando, qué está sucediendo. Si todo lo llevamos, como dicen ahí en Salvador, Todo azul. todo azul. ¿Ah? Pero la cosa es que los ungidos del Señor, los escogidos de Dios, siempre vamos a estar en prueba. Y quiero enfatizar y aclarar esto, porque muchas veces nosotros o muchas personas son rápidas para pensar y confunden dos terminologías. Y cuando ven a una persona que está pasando por un momento difícil, de dificultad, muchas veces quizás vienen y piensan, ese por algo está pasando eso. ¿Qué es lo que la mayoría de personas piensan? Pecado. ¿Ah? Está en pecado. Es el pecado, está. Por eso es que está pasando por ese momento difícil. Somos rápidos para pensar. Castigo. Este bandido, por eso es que está ahí. Pregunto yo, ¿Job pecó? ¿Aló? No. Pero todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Para qué fue? Porque todo lo que sucede, todo lo que pasa, pasa por un propósito. Amén. Es para Él mostrar su gloria. En el momento de la prueba tuya, en el momento de tu dificultad, Él se va a glorificar. Amén. O sea que esa prueba, esa situación que estás pasando hoy, es la gloria de Dios para mañana. Amén. Es la gloria del Señor para mañana. Y muchas veces usted y yo no lo entendemos. No, nuestra mente es tan pequeña y tan finita que no lo entendemos así. ¿Ah? Cuando el hermano comenzó a abrir el servicio hoy, ¿en qué libro lo abrió? Aleluya. Pero lo dijo el que lo abrió. Es que hay que poner atención, hermano. Amén. Lamentaciones, wow, cuando él abrió y dijo, vamos a abrir la palabra del Señor, porque le estaba pidiendo al Señor que me dé una palabra con la cual vamos a iniciar este servicio. Oye, en esta maravillosa noche, Dios le dijo, Lamentaciones, capítulo 3. Wow. ¿Cuántos han leído Lamentaciones, capítulo 3? ¿Ah? ¿De qué habla ese capítulo? Comienza el capítulo diciendo, yo soy el hombre. Si lo puede poner por ahí, por favor, pónganlo.
Yo soy aquel hombre. Lamentaciones 3. Uno. Ajá. O si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Cómo dice? De su enojo, dice. Pareciera ser de que Dios está enojado con él. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 28? Póngame el 28, por favor, ahí. Que siempre ¿Ah? Como dice, que se siente solo y calle porque es Dios quien Se lo impuso. A veces cuando vamos pasando por momentos difíciles, momentos de tribulaciones, momentos de prueba, comenzamos a murmurar, a corcoviarlo y a quejarnos, ¿verdad, hermano? ¿No? Póngame el 29. Versículo 39. Muchas veces el hombre está viviendo esa condición. Amén. Pero hay un versículo que dice ya, que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Amén. 40. ¿Sí? Escudriñemos nuestros caminos, dice, y volvámonos a Jehová. Otro versículo dice, porque nuevas son. ¿Ah? El 22 está ahí. Nuevas son cada mañana. Porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca han decallado su misericordia. 23. Nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Tu fidelidad. Y si me puede poner, por favor, de último ahí, en ese capítulo 37. Por si hay alguien que dice, bueno, ¿y esto quién lo mandó? ¿Quién lo puso? ¿Quién será aquel? ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Quién será aquel que dice? Sucedió algo que el Señor no mandó. No. El siguiente, el que sigue, el 38. Y lo bueno. Aleluya. O sea que Dios está en control de todo, hermano. A Dios no se le escapa nada. Dice la palabra del Señor, por si alguno quiere pasarse más inteligente que Dios. Dice, erráis. Dios no puede ser burlado. No. ¿Verdad? Y van a haber situaciones en nuestras vidas que van a pasar, como decía. Hay dos definiciones. Y una es que vas a pasar por un momento de prueba. Prueba es una cosa. Y la otra es pasar por juicio de Dios. Amén. Uno es el juicio de Dios. Es porque uno cometió algo que uno sabe que va en contra de los principios y la ley de Dios. Y es lo que está hablando ahí, porque esa es la mente del hombre. ¿Verdad? Y la otra parte es que estés pasando por un momento de prueba. Entonces son dos cosas bien diferentes. Porque mucha gente piensa y lo confunde, que son la misma cosa. Amén. Una cosa es pasar por el juicio de Dios y la otra es pasar por la prueba de Dios. Que Dios te permite pasar. ¿Qué dice Primera de Pedro? Si no me equivoco. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, parece. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os... ¿A qué? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Siguiente.
sino que, gozaos, por cuanto sois participantes de los que, padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de qué, de su gloria, os gocéis con qué, con gran alegría. gran alegría. Oiga esa palabra maravillosa, para que en el momento, en el día de su gloria, los alegremos. ¿Cuántos se alegran? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Si está pasando por prueba, gózate. Alégrate. Sí, Señor. Pero hermanos, me acaban de detectar cáncer. Gózate. Es ilógico. Se escucha como que es algo ilógico. Pero está diciendo el apóstol ahí que hay que gozarse. Porque eso que le está aconteciendo, esa prueba que le está aconteciendo, no es como que si fuera una cosa extraña, dice. Amén. Sino que hay que alegrarse y gozarse. La lógica no da mucho, pero como esto no es por lógica, esto es por fe. Amén. Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿por qué andamos? ¿Por qué andamos? No por vista. Y no por vista. ¿Qué sigue diciendo el siguiente? Si soy vituperados por el nombre de Cristo, Soy bienaventurado. Reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemo, Ajá. blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero con vosotros glorificado. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Ah? No importa la situación que esté pasando, la prueba que esté pasando, hermano. Es que llegar a ese momento, a esa circunstancia, no es fácil. ¿Ah? No es nada fácil. Que lleguemos a una cama de hospital y que te metan en una sala de cuidados intensivos, no es fácil. Y el Señor te está diciendo, gózate, alégrate. ¿Y por qué Dios nos dice eso? Lo acabamos de decir hace poco. ¿Ah? Porque Él se va a glorificar en tu vida. Desde el momento que Él te tomó como tu hijo, como su hijo, Él se va a ocupar de usted y de todo. Y todo es todo. Va a depender de tu convicción y de mi convicción hacia el Señor y la fidelidad y la fe en Dios, que Él va a estar ahí. Amén. Entonces, la historia que estábamos leyendo aquí es que David, usted conoce la historia de David, ¿verdad? Que Dios mandó al profeta para que lo ungiera, porque Dios lo había escogido como rey de Israel. Y el lindo se ve y se escucha que te escojan. Tú vas a ser el próximo presidente de la nación de los Estados Unidos. ¡Wow! Pero no le dijeron el proceso que sí le echaron. ¿Usted cree que fue fácil el proceso de David? No. Desde el momento que lo ungieron, comenzó ese hombre a sufrir. Pero Dios tenía un propósito especial en su vida. Mira este cuadro. Lo acabamos de estar leyendo. Mira este cuadro. David fue ungido. Y Dios se quiere glorificar en su vida. Dios quiere que cuando Él llegue al trono donde Él lo va a poner, donde Él lo escogió, Él llegue preparado. ¿Preparado en qué aspecto? Preparado y fortalecido en lo espiritual, hermano. Porque David tiene que pasar por un proceso, porque va a llevar las riendas de un gran pueblo, el pueblo escogido de Dios. Y ese
ese hombre, ese líder, ese número uno que va a estar ahí, tiene que conocer a Dios. ¿Qué dice la Biblia que era David para Dios? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la historia que acabamos de leer, nos damos cuenta que David en esta oportunidad sufrió mucho. Oiga esto, David es ungido y lo llevan al palacio después que mata a aquel gigante, ¿verdad? Después que mata a aquel gigante, ¿se glorificó Dios o no? Amén. ¿Recuerda usted las palabras de David cuando enfrentó a aquel gran gigante? ¿Ah? Tú vienes a mí, le dijo, con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Usted cree que David conocía a Dios? ¿Ah? Y le dijo al rey, no hombre, ese gigantito no es nada para mi Señor. ¿Ah? No, si cuando vienen osos, el Señor me da la fuerza y los despedazo. Vienen leones a querer comer mis ovejas. Oiga, mis ovejas. El Señor me da la fuerza y los despedazo. ¿Y qué iba a hacer? ¿Para qué iba a hacer? ¿Había sido ungido David? Para llevar el liderato de un pueblo. ¿Cree usted que David no pudiera decir, el pueblo que Dios me dio? Este es mi pueblo, el que Dios me dio para que yo reinara. Oiga, ve este cuadro, está David, comienza a ser perseguido por Saúl. Porque después que comenzó David a pelear a la par de Saúl, ¿verdad? Dios le dio la victorias a David y lo convirtió en un gran guerrero. Y dice la Biblia que cuando él venía, que comenzaba a cantar las mujeres. ¿Ah? Y usted conoce la historia, conoce la canción. Muchas veces aquí la hemos cantado nosotros, ¿verdad? Y le entró celo a ¿quién? A Saúl. Desde ahí, oiga bien, desde ahí Saúl le entró aquel celo en su corazón y pretendía matar a David. Porque David había sido el hombre el cual Dios había utilizado, ¿me entiendes?, para glorificarse él. ¿Para qué lo buscaba Saúl? ¿Para invitarlo a un café? ¿Para darle algún consejo? Lo buscaba para matarlo. ¿Ah? Entonces la historia que estamos viendo nosotros aquí en el capítulo 17, si usted ve, ¿verdad? Saúl lo perseguía para matarlo, para quitarle la vida a David. Tuvo David que huir e irse al pueblo de los enemigos, hacia el pueblo de los filisteos. ¿Se va a dar cuenta usted en el capítulo 17 que llega donde el rey Aquis? 27. Sí, 27. ¿Verdad? Y el hombre ahí lo recibe y le dan una ciudad. Le dan un lugar donde él pueda habitar con los que él iba, porque antes estuvo allá con los enlutados, con los que los persiguieron, que eran 600 hombres, en una cueva. ¿Cómo se llamaba la cueva? ¿Verdad? Y llega ahí, y usted ve el cuadro, la situación de David, que está pasando por un momento difícil, y le da victorias. Dios a David, peleando con los enemigos, peleando con los filisteos. Y el rey aquí ve que Dios está con David. Y que gana territorios. Y que gana batallas, que gana peleas con él. Pero cuando van a pelear, oiga bien, cuando van a pelear contra los israelitas, que a Dios se apartó de Saúl, que Saúl en un capítulo anterior está con la bruja de Endor, buscando que Dios le hable. David va con el rey a pelear a la par de él. Y vienen los príncipes de los filisteos y se levantan y dicen, mira, no vaya a ser que
cuando vayamos a pelear con los enemigos, se vuelva con ellos para honrar a su Dios. Acordate que este es judío, y se los vaya a voltear, y los vaya a cortar la cabeza a nosotros. Mejor despedirlo. ¿Ah? Y el rey aquí dice de que él amaba a David. En el versículo 9 dice, y Aquis respondió a David, y yo sé que tú eres bueno ante los ojos y eres como un ángel de Dios. Oiga eso. ¡Wow! ¡Qué expresión más linda, ¿verdad? Él lo veía y decía, eres como un ángel de Dios. Y desde que tú veniste aquí, no he encontrado ninguna falta en ti, le dice. Pero los príncipes se me han enojado y se me han sublevado, ¿verdad? ¿Y sabes qué, David? Como yo te aprecio y te quiero a ti, mejor vete para tu ciudad, ve y descansa y vete para allá. Porque estos están bravos aquí. Oiga esto. Y se va David para su pueblo, para su ciudad. Y es la historia que acabamos de leer, que después de 3 días llegaron los amalecitas y sitiaron y buscaron en todos los lugares. ¿Cómo se llamaba la ciudad de David? Siclag. Y vinieron y le prendieron fuego. Oiga esto. El rey Aquis lo mandó. Pareciera ser, ¿verdad? Que lo mandó. Los amalecitas vinieron y llegaron a la ciudad de David. Prendieron a todos los de él y le prendieron fuego a la ciudad. Vean este cuadro. David con los que venían con él, yo me imagino esto, que venían cansados, hambrientos, y a lo lejos ven un humazón. Quizás a alguien se le están quemando los frijoles. No se fijó, dejó la leña encendida. Pero mientras cada vez que se iban acercando, iban viendo que el humo era más intenso. Y cuando ya estaban cerquita, se dieron cuenta que no salió nadie, ni los hijos, ni las mujeres, ni nadie a recibirlo. Y cuando llegaron a aquel lugar, se dieron cuenta que estaba desolado. Que los enemigos habían venido y habían arrasado con todo. Y a las mujeres, a los hijos y a las hijas, grandes y pequeños, se los habían llevado cautivos. Mira el cuadro de David. Siempre va a haber prueba. Desde su unción comenzó a sentir prueba David. Ahora está en la ciudad que él había creado, que había hecho con los suyos y con sus descendientes, y se da cuenta de que están arrasada la ciudad y se han llevado cautivos a todos. Oiga esto. Aparte de eso, dice que lloraron amargamente. Y tanto que lloraron, dice que hasta que se les acabaron las fuerzas. Usted ve el cuadro que está pasando David. Destruyeron la ciudad, se llevaron a los suyos. Y ahora los que venían con él, los amigos de él, los camaradas de él, los soldados de él, le están diciendo y están murmurando y están diciendo que lo quieren matar a pedradas. ¿Aló? Están hablando de apedrearlo. Pero mire qué lindo y maravilloso es cuando un hombre conoce al Señor. ¿Qué dice la Biblia que fue lo que hizo David? Dice la palabra que se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás atravesando en este momento?
Si tú has sido llamado por Dios, si tú has sido ungido por Dios, si has sido escogido por Dios, vas a pasar por diversas pruebas. Vas a pasar por situaciones difíciles. Pero lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo en esta noche, que hay que fortalecernos en Él, porque en Él hay victoria. Amén. La palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. Y por eso preguntaba al principio, ¿cuántos de los que estamos acá hemos pasado por situaciones difíciles? Por situaciones que muchas veces no encontramos la salida. Y yo recuerdo, el pastor se va a acordar, que cuando comenzó, y esto lo hablaba el pastor también, Alfredo, que cuando comenzó la pandemia, nosotros creímos que cuando se abrieran las iglesias iban a reventar. La gente iba a estar aglomerada fuera de las iglesias, esperando que se abrieran para venir a adorar a Dios. Pero cuando empezó la iglesia, yo quiero decirle algo, que los pastores y los líderes de esta iglesia estábamos aquí en este lugar, orando e intercediendo por cada uno de los hermanos y los matrimonios de la congregación, de las familias de la congregación. Y muchos estábamos pendientes a la hora de la transmisión porque lo íbamos a ver o lo íbamos a pasar por el internet. Pero se termina la pandemia y nos damos cuenta de que muchos no volvieron ya. Se fueron para Egipto y se quedaron allá en el mundo. Hace poco me encontré un hermano yo por ahí y le digo, ¿se sigue congregando? No, me dijo. Desde la pandemia ya no me olvidé de eso. Wow. Tremendo. ¿A dónde está nuestra convicción, nuestra fe? Cuando yo estuve allá en aquel lugar de retiro, 3 semanas, ¿sabe qué me ponía el enemigo? Cuando yo ya me estaba quedando sin oxígeno, sin nada, con aquel aparato metido dentro ahí, ¿sabe qué me decía el animal ese? Pastor, me ponía que me recordara cuando veníamos a orar aquí, cuando nos postrábamos aquí. ¿Se acuerda que un día tomamos aceite? Y la pastora dijo, tomen aceite y llévenlo y pónganlo en los dinteles de sus puertas, porque vamos a proclamar y creer que esa peste no va a llegar y no va a entrar a nuestras casas. Así como el pueblo de Israel puso la sangre de Cristo, nosotros vamos a poner este aceite. ¿Y sabe algo? Y el enemigo se reía. Y entonces, ¿por qué estás aquí, pues? ¿A dónde está tu Dios? Estás pasando por una prueba así. ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu fe? Y riéndose, ¿y sabe qué dice el Señor en su palabra? ¿Quién es aquel hombre que diga que sucedió algo que Dios no lo mató? ¿No? Ahí está el pastor. Aquí están muchos de ustedes que estuvieron orando por mí. Había más de 10 iglesias orando por mí. ¿Sabe qué le dije yo al diablo? Solo te digo una cosa, que yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y si todavía tengo un poco de oxígeno en mis pulmones, seguiré proclamando que Cristo vive, que la sangre de Cristo tiene poder para levantarme de aquí. Pero no es fácil.
fácil, hermano. Esto era lo que estaba pasando en la situación de David y todo el pueblo que estaba viviendo. Dice que le faltaron las fuerzas, ya no pudieron seguir llorando toda la noche. Pero David hizo algo que todo hijo de Dios debemos de hacer. De ir y buscar el rostro de nuestro Dios. Y fortalecernos en Él. Porque ¿sabe qué va a hacer Dios cuando usted y yo le buscamos? Él nos va a responder. En medio de la prueba dice que nos dará la salida, porque Él no va a poner cargas en nosotros las cuales no somos capaces de llevar. ¿Cómo va a ir a fortalecer a alguien que está pasando por un momento de prueba, de tribulación, cuando no lo ha pasado, cuando no lo has vivido? ¿Cómo? Muchas veces el Señor se glorifica aún en las cosas más mínimas que nosotros podemos creer. Quizás no nos han visto mucho aquí en la iglesia, pero es que estamos pasando por algunas pruebas nosotros. Pero el Dios es tan lindo y maravilloso que Él tiene cuidado de usted y de mí. Dice que nada nos va a hacer falta porque Él va a proveer todo lo que necesitemos según las riquezas que tiene Él en su gloria. ¿No? Me acuerdo de que nos faltaba una cantidad para completar la renta. Y vino una amada hermana que me dice, ¿te acuerdas que el año pasado fuiste a mi casa y me hiciste este trabajo? Y me dice, el Señor me dijo que no te pague, que te bendiga. Y me puso exactamente la cantidad que me faltaba para eso. Gloria a Dios. El Señor tiene cuidado de usted y de mí. Amén. A Él sea la gloria. Mire cómo el Dios es lindo y maravilloso, hermano. Usted sabe cómo salen los biles hoy en estos meses. Salen algo cargadito. ¿No? Y llegamos por ahí por una tienda nosotros, vamos a ir a buscar algo. Y resulta que cuando íbamos entrando estaban 3 jóvenes allí. Y nos dijeron, ¿nos permiten? Permítanos, solo vamos adentro a hacer algo. Ya vamos a regresar. Y cuando salimos, vienen y nos dicen, nos acaban de tirar aquí, venimos de México, acabamos de llegar de México. Y estamos buscando y pidiéndole a las personas que nos ayuden porque queremos comprar un boleto para irnos para Chicago, porque allá hay un tío que nos va a recibir. Y solo sabía yo lo que andaba aquí. Le digo, sí, yo te puedo ayudar, yo les puedo ayudar. Pero les puedo dar algo mejor. Lo que ustedes están pidiendo. Porque yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, ahí mismo donde ustedes están parados, yo me venía a buscar trabajo cuando yo vine aquí. Y después de eso me di cuenta que sin carro en este estado yo no era nada. Y le dije al Señor, Padre, dame un carro. Aunque sea viejito, le dije, para moverme aquí. Y es que cuando hay que ser específico. Y le dije, rojo, porque es mi color favorito, rojo. Aunque sea viejito. Y es que Dios no es sordo, hermano. Dios no es sordo. Por ahí hay un mensaje que dice, ¿acaso Dios será sordo? ¿O será mudo? Porque Dios oye y habla. Así que el mensaje. Y se lo pedí. Un día vine el día domingo aquí. Ahí está mi hermano Víctor y mi hermana García.
Me dijo, quiero invitarlo a la casa, me dijo. Vamos a ir a hacer unas pupas. No me acuerdo qué fue lo que nos hicieron de comer. Algo sabroso. ¿Ah? Y cuando terminamos de almorzar, hermano, ese varón que está ahí, esa preciosa mujer que está ahí, viene, hermano, y me dice, con 2 llaves, me dice, ¿cuál de los dos carros le gusta? Y tenía un verde abajo. Se veía bonito, se veía bien, pero a la par estaba un Nissan Estanza rojo, viejito. ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿Ah? Y yo me iba a inclinar por el verde y me dijo, usted dijo, aunque sea viejito y rojo. ¿Qué le dije yo, hermano Víctor? Este es, le dije. Y el varón me bendijo a mí. Y luego yo bendije a otro varón que estuvo aquí y se fue para Texas. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe cómo es Dios de lindo y maravilloso? Que anduve muchos años ese carro viejito. Un malvado vino y retrocedió y me le dio a la puerta del chofer. Y no podía abrir, una vez que yo entraba por la otra puerta y salía por la otra puerta. Un día yo iba para la iglesia y le dije, Señor, wow, ¿cuándo me vas a dar otro carro? Porque yo me tengo que meter por el otro lado y el vidrio de allá no abre. Aquí me subió todo. Y le dije yo entonces, bueno, me vas a dar otro carro. Había venido un evangelista allá en la iglesia en Nashville y comenzó a llamar que alguien dijo, si hay alguien que quiere que ore por él, pase enfrente. Y comenzó a pasar la gente. Oiga esto, comenzó a pasar la gente. Y dijo, denme el aceite, dijo. Porque voy a ungir, dijo. Hoy voy a ungir a algunas personas. Y yo dije, no, yo lo que quiero es que no me unjan a mí, porque al Señor cuando me llamó me ungió. Y saqué la llavecita yo del Nissan Estanza. Y las llevaba levantadas caminando por el pasillo. Y el evangelista cuando estaba dijo, tú eres el de la llave. Digo, ven, ya Dios me había mostrado que iba a pasar alguien con una llave. Y me dijo esto, oiga bien, por 4 años has tenido este carro. Y nunca me has murmurado, sino que has estado contento con lo que yo te daba, con lo que un día me pediste. Pero hoy yo las unjo, porque estas llaves van a producir otro carro, y otro carro, y otro carro. Pero jamás te quedes con la gloria, porque yo soy tu Dios. Y se cumplió. Se cumplió. Dios comenzó a bendecirme. Estoy hablando de los materiales. Es que Dios es real. Dios es verdadero. ¿Sabe que yo el carro que manejo? Yo solo lo había visto en la televisión, en las películas. Y después que Dios, porque Dios me lo dio, después que Dios me lo da, me decían, hermano, usted como que, ¿verdad? Y me decían que si trabajaba yo en otra cosa, ¿no? Y digo, no, es que Dios paga bien. Es que Dios es lindo, Dios es maravilloso.
Dios es maravilloso. ¿Sabe qué le dijo Dios a David? Porque dice la palabra del Señor que David consultó a Dios y le preguntó, en los versículos más adelante le pregunta: ¿alcanzaré yo a estos merodeadores? ¿Les podrá dar alcance, Señor? ¿Y rescataré a los míos? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Si pueden poner el versículo ahí, ¿qué versículo estamos? Los alcanzará y los librará de los cautivos. Entonces cuando Dios habló y le dijo: ve, síguelo porque los vas a alcanzar y liberarás a los cautivos. Allá estaban hablando de apedrearlo, hermano. Los mismos de él estaban diciendo que muerte sapo le iban a dar. ¿Aló? Pero él creyó esta palabra. La Biblia no lo dice, pero yo sí lo creo. Yo me lo imagino, ¿sí? Que después que David se levanta de ese lugar, cuando consultó a Dios, cuando le fue a pedir dirección a Dios y le dijo: Señor, iré y los alcanzaré. Y el Señor habló. Yo me imagino que David se levantó de ese lugar y vino y les dijo: miren, ya el Señor ya habló. Aquellos que estaban hablando de apedrearlo, de matarlo, el Señor ya habló. Yo no sé si ustedes quieren ir conmigo, aunque ustedes no vayan, aunque sea yo solo voy, porque el Señor, si va conmigo, la palabra de Dios dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El Señor ya habló y dijo que vamos a ir, o que voy a ir y que los voy a alcanzar y los voy a rescatar. Ahí vean ustedes si quieren ir. Y la Biblia dice que se levantaron de mañana y se fueron. En medio del camino se les quedaron 200 del cansancio que llevaban. Y con 400 hombres, David llegó, los alcanzó y rescató a los suyos. Aleluya. Si Dios ya habló y te dijo de que todo lo puedes en Cristo que te va a fortalecer, que Él va a bendecir tu vida, que Él está contigo, que nadie ni nada te va a poder hacer frente. No importa las circunstancias, las situaciones que van a pasar. Pero usted y yo tenemos que tener la convicción y la fe puesta en Él, de que Él está con nosotros. Cuando nosotros venimos y nos postramos y buscamos su presencia, su gloria, el Señor nos responde. Amén. Dios es fiel, hermano. Él es poderoso, para Él no hay nada imposible, aunque usted y yo lo miremos, que es una cosa imposible, para Él es posible. Amén. Gloria a Dios. A usted que está acá y a los que nos están viendo a través de las redes sociales, usted que está en esa cama, si usted cree esta palabra, al ungido, Dios siempre lo va a levantar. Amén. En medio de la prueba, Dios se va a glorificar si tú le crees a Él. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria. Es que Dios es poderoso, hermano. Amén. Muchas veces el enemigo nos quiere amedrentar cuando nos da un diagnóstico. ¿Ah? Y viene aquel mensaje subliminal, aquel dardo a la mente y de esta no te libras. Fulana murió de eso. Fulano murió de eso. Pero el Hijo de Dios cree esa palabra que dice que Él tiene el control de su vida y de la vida. Dios es maravilloso.
Dios es poderoso. El Señor quiere glorificarse en su vida. Dios quiere glorificarse en las situaciones, en las circunstancias por las cuales nosotros estemos atravesando, estemos pasando. Aunque muchas veces, como dije anteriormente al principio, muchas veces nosotros no las entendemos. Ahora, esta situación que estaba pasando David, pudiese verse a simple vista, de que cuando los príncipes se levantaron en contra de David y le dijeron al rey Aquis, despide a este, pudiese decir uno, es que los eran perversos. Pero no, es que Dios tenía el control. ¿Qué hubiese pasado si David se va con los filisteos a pelear por otros lados? Según los estudiosos de la Biblia, dicen que se hubieran ido mínimo unos de 3 a 4 hasta 6 meses. Pregunto, si Dios no levanta a aquellos príncipes para correr a David, para que se fuera para su pueblo, para su ciudad, ¿qué hubiera pasado con los cautivos? ¿Ah? Porque cuando David llega a la ciudad que estaba quemada, ¿hacía cuántos días? 3 días todavía se miraba el humo, quizás. Por eso él los pudo alcanzar. Por eso lo logró. Pero ¿qué tal si él se va por otro lado? Matan quizás a los niños, violan a las mujeres y se acaba toda la descendencia de David. Pero Dios todo lo tiene bajo control, hermano. Dios tiene todo bajo control. Es que Dios es lindo. Dios sabe, hermano, todas las circunstancias, las situaciones por las que estamos pasando nosotros. Así que esa situación que usted está pasando, ¿cuánto están pasando por prueba aquí? Gócese. Gócese. Alégrese, dice el Señor. Porque Él se va a glorificar en su necesidad. Pero va a haber un momento que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. El ungido, el escogido de Dios siempre va a pasar por diversas pruebas. Siempre va a estar pasando por diversas pruebas. Hay muchos en las iglesias que pecan a diestra y siniestra, hermano, y no les pasa nada. Y vienen y se van y dicen, yo hice tranquilo. Hasta paz te toman. Y dicen, no, pues no me pasa nada. ¿Acaso será ciego Dios? No. ¿Acaso Dios no estará viendo? ¿Ah? Si quizás los pastores no tienen discernimiento, pero Dios levanta hombres dentro de las congregaciones que tienen discernimiento, hermano. Y que le ayudan a los pastores, a los líderes. Y hay gente que se va. Y Dios le suelta la rienda, le suelta el lazo, a ver hasta dónde llegan. ¿Sabe usted por qué el Señor no se los acaba? ¿Por qué no los mata? Porque muchas veces hasta los subimos, dijo alguien por ahí. ¿Sabe por qué? Y ya no es un espíritu que se ha desatado en las iglesias. Un espíritu de Jezabel. Y ministra. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor tiene misericordia. Es porque Él tiene misericordia. ¿Quiere ver usted eso? Si usted lo quiere ver, búsqueme ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. ¿Sabe qué es lo que Dios le ha dado a la persona esa?
Dice la palabra del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a quién. Esa mujer, ¿sabes qué te dice? Se dice. Y enseña a quién. Y seduca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El 21. Oiga, ¿sabe por qué no lo ha acabado Dios? Porque le ha dado tiempo. ¿Le ha dado tiempo para qué? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Estamos, hermanos, pasando por un momento en la historia, en los últimos tiempos, en los últimos días de la iglesia en esta tierra. Pronto la trompeta va a sonar. Pronto la trompeta va a sonar y volaremos para arriba con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero si usted se da cuenta y ve las noticias y todo lo que se está dando, oye, hermano, qué aberrante es. Dice que es algo tan nauseabundo, ¿no? Hay iglesias que los líderes y los pastores andan y proclaman que son de Dios, con aquella bandera de dos colores, de todos los colores. Entonces vamos a tener que quitarle muchos versículos a la Biblia. ¿Ah? Vamos a tener que quitarle de Corintios, vamos a tener que quitarle de Romanos. Y es que Dios es amor. Se irán a ir pastoras lesbianas. Oiga, qué tremendo, hermano. Se da cuenta que la apostasía está en el mundo ya metida. ¿Ah? Ya no se esconden. Y no se esconden, hermano. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Que muy pronto van a levantar la bandera de la iniquidad. La bandera de la iniquidad se va a levantar y la iglesia va a comenzar a ser perseguida. ¿Sabe por qué? Porque mucha de esa gente está agarrando puestos principales en los gobiernos del mundo. Estoy hablando de puestos de gobernadores, de legisladores, de gente pudiente que están haciendo leyes en contra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que van a hacer? Van a comenzar a perseguir la iglesia. Y quizás estas cosas que nosotros hemos pasado no es nada para lo que viene. Estas pequeñas tribulaciones, dice el apóstol, ¿verdad? Quizás estas cosas que nosotros estamos pasando o hemos vivido van a ser poco para las que se van a comenzar a ver. Allí vamos a ser probados. Ya experimentaron con la pandemia. Ya muchos se quedaron y decíamos antes de la pandemia, en medio de la pandemia, decíamos nosotros y predicamos de allí se van a ver de quién son las mulas. Y muchos se quedaron allá. Y no volvieron a las iglesias. Y gente, hermano, que tenía ministerio. ¿Ministerio de qué? ¿En qué estaba su convicción? ¿En qué estaba valorada su fe? ¿En qué estaba cimentada su fe? Si usted se da cuenta, todo el movimiento que está haciendo el enemigo a través de las plataformas en todo el mundo, ya se está viendo todo eso. ¿Ah? Ya la plataforma ya está puesta. ¿Qué esperas, iglesia? ¿Cuánto hemos leído Mateo 24? ¿Ah? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si estamos hablando de que el ungido, el escogido, el apartado de Dios permite que todas estas cosas nos pasen, es para glorificar de Él y para que usted y yo miremos que tenemos un Dios que es todopoderoso, hermano.
Y Dios sacó a Israel de Egipto, de aquella esclavitud, y le enseñó señales, prodigios y grandes milagros. Pero solo 2 entraron a la tierra. Ni Moisés entró. ¿Aló? Estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días de la iglesia en esta tierra. Como decía nuestra pastora, ya huele a cielo. ¿Aló? Ya huele a cielo. Y yo quiero decirle algo, que las circunstancias que usted está pasando, que usted está viviendo, Dios las permite para que usted siga afirmándose en Él y siga creyéndole a Él, de que Él tiene su vida en sus manos y que el control y que la gloria solamente es para Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes control de nuestras vidas. Porque sabemos, Padre bendito, que usted es un Dios maravilloso, Señor. Que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque usted lo permite, bendito Dios amado. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, ponemos a tu congregación en tus manos, Señor, para que tú los fortalezcas, para que tú, Señor, nos llenes, Señor, de tu sabiduría de lo alto, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia, a tu congregación. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria.